presentes si se autoriza que se omita su lectura. Consulto a las senadoras y senadores si se autoriza que se omita la lectura del orden del día de la presente reunión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Sí se autoriza, presidente. Muchas gracias, senadora secretaria. Les comento que posterior al envío de la convocatoria a esta reunión, algunos senadores integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos segunda solicitaron que los dictámenes desahogados con dicha comisión sean votados en una reunión de Comisiones Unidas, que será convocada en las próximas semanas y en la que aprovecharemos para dar trámite a otros dictámenes, a iniciativas que tenemos turnadas en conjunto. Por ello, si no tienen inconveniente, propongo que el dictamen identificado con el numeral 6.6 sea retirado del orden del día para que sea desahogado en la reunión de Comisiones Unidas que sostengamos con la Comisión de Estudios Legislativos segunda. Hecha esta precisión, solicito a la secretaria Saldaña que someta a votación la aprobación del orden del día, retirando el dictamen señalado en el numeral 6.6. Por instrucciones del presidente se consulta si se aprueba el orden del día de esta reunión, retirando el dictamen identificado con el numeral 6.6. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Queda aprobado el orden del día, presidente. Muchas gracias, secretaria. El punto 3 del orden del día es el relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la primera reunión ordinaria de la comisión que tuvimos el pasado 6 de noviembre. Considerando que el proyecto respectivo fue distribuido junto con la convocatoria a la presente reunión, solicito a la secretaria María Guadalupe Saldaña que consulte a las senadoras y senadores presentes si se autoriza que se omita su lectura. Consulto a las senadoras y senadores presentes si se autoriza que se omita la lectura del acta de la primera reunión ordinaria. Quienes estén por la afirmativa, se autoriza que se omita la lectura por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Ahora le solicito que someta a votación la aprobación del acta de la primera reunión ordinaria de esta comisión. Por instrucciones del presidente, se consulta si se aprueba el acta de la primera reunión ordinaria. Los que estén por la afirmativa, por unanimidad se acepta, presidente. Muchas gracias, secretaria. El punto 4 del orden del día es el informe sobre los asuntos pendientes de legislaturas anteriores, turnados el 13 de noviembre de 2018 por la mesa directiva. Este informe les fue remitido junto con la convocatoria de la presente reunión y de manera sintética les comento que son 159 puntos de acuerdo, 11 iniciativas y 14 minutas. Estos turnos ya fueron revisados por la Secretaría Técnica junto con los turnos que fueron recibidos al inicio de la presente legislatura. Como parte del rezago de legislaturas anteriores, tanto los puntos de acuerdo como algunas de las iniciativas son materia de dictámenes en la presente reunión. El punto 5 del orden del día es la intervención de la doctora María Amparo Martínez, directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en relación con el segundo informe de evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. La doctora Martínez acude a esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley General de Cambio Climático, que mandata que los resultados de las evaluaciones de la Política Nacional de Cambio Climático deberán de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y entregados a la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Agradezco la presencia de la doctora Martínez por traernos estos resultados
que son de gran interés para la Comisión de Medio Ambiente. Y sin más preámbulos, le damos la palabra hasta por 10 minutos para que nos haga su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Realmente es un honor y les agradezco mucho el poder estar aquí en la segunda reunión de la comisión. El INEC tuvo mucha relación con la comisión anterior y estamos seguros de que va a ser lo mismo. Creo que podemos hacer un trabajo muy complementario y muy sintonizado. Me voy a referir rápidamente a cuál es el motivo por el que estamos aquí, aunque ya lo mencionó el senador Murat. La que sigue, por favor. ¿Yo le cambio o quién le cambia? ¿Cambias tú? Ok, gracias. Bueno, como ya les dijo, no me voy a quedar mucho en esto. La Ley General de Cambio Climático, que es un instrumento que realmente nos está ayudando a garantizar el derecho a un medio ambiente sano, a tratar de establecer una concurrencia de las facultades en los 3 niveles de gobierno, y que tiene todo un programa que sigue tanto el Programa Nacional de Desarrollo como todos los lineamientos que tenemos al respecto. No me voy a detener mucho en esto, ustedes lo saben bien. La que sigue, por favor. La coordinación de evaluación que se crea junto con esta Ley General de Cambio Climático, que entra en vigor en 2012, en octubre de 2012, pero que empieza realmente hacia 2013 a desarrollarse. Y de acuerdo a los tiempos que establece la ley, se conforma una coordinación de evaluación con 6 consejeros sociales, que ahora les voy a presentar mediante, esto está con nosotros presente una de ellas, Luisa Manzanares, y les vamos a comentar cómo es que se hace esta comisión. Se establece el mandato de que tengamos que sacar en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria, los que quieran presentan su candidatura y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático selecciona a los consejeros que quedan. Mismos que, formamos la comisión para hacer esta evaluación de la política pública en cambio climático a los distintos niveles. Aquí hay una cuestión que me parece muy importante. Esta política, la siguiente, Hatsiri, gracias. Esta política, a diferencia de otras, o esta evaluación, a diferencia de otras evaluaciones, no es una evaluación de auditoría, no es una evaluación punitiva, es una evaluación que tiene que ver con la complejidad del tema mismo. El cambio climático es un tema en el que pues todos los países del mundo estamos incursionando hace poco tiempo, hace un par de décadas, digamos, que ya está metido en las políticas suficiente conocimiento de qué se debía de hacer en algunas áreas. Por eso, más que en muchas otras políticas, es necesario estar revisando qué hacemos, qué tenemos, si funciona, porque, pues si está bien y va funcionando las políticas que tenemos, o si no funcionan, tal vez porque ya es otro el momento en el que estamos. Entonces, es una evaluación eminentemente constructiva y tiene que ver con toda esta complejidad que al ser un fenómeno de dimensión global, estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en el planeta, lo que está pasando en todo el país y sobre todo lo que pasa a nivel local en cada uno de nuestros municipios y de los estados. Pero tenemos que, cuando decimos qué está pasando, nos referimos a todas las áreas de actividad. Nos referimos a qué está pasando en la agricultura, en la salud, en el ambiente, en los gastos de energía. Tiene que ver con todas las actividades que se realizan. ¿La que sigue? Bueno, esto tiene que ver también con eso. La que sigue, por favor.
Dentro de los compromisos internacionales, una cuestión muy importante es que nuestra evaluación, la evaluación que tenemos en México, contribuye mucho a varios de los principios fundamentales que se dieron tanto en los acuerdos de París como en los objetivos de desarrollo sostenible y en muchos otros instrumentos que nuestro país ha firmado. Y tiene que ver con la transparencia. Tiene que ver con la obligatoriedad que adquirimos por informar lo que hacemos, por mostrar que el trabajo o los compromisos que adquirimos los estamos cumpliendo y cómo se van cumpliendo. Y esto es una obligación que sabemos, el Senado de hecho es quien aprueba esta vinculación, es que la tenemos sobre todo con nosotros mismos. Es con nosotros mismos, pero acordamos en abrirla a todo el mundo para que se sepa cómo trabajamos y cómo estamos logrando los objetivos que dijimos que íbamos a lograr. La que sigue, por favor. La coordinación de evaluación está formada por 6 consejeros, son consejeros académicos del sector privado y del sector social. En este caso, Luisa Manzanares, que nos acompaña, representa a Céspedes, al sector privado. Nuestros colegas que representan al sector académico y al sector social, bueno, por distintas actividades ya hoy no pudieron estar aquí, pero normalmente nos acompañan. La que sigue, por favor. Esta coordinación, como les decía, se ubica dentro de nuestra legislación. Me voy a pasar muy rápido. En el Sistema Nacional de Cambio Climático forman parte esta comisión, o sea, forma parte el Senado, forma parte el Congreso de los Diputados, forman parte todas las secretarías de Medio Ambiente de los estados y todas las organizaciones de autoridades municipales. El INEC es el brazo técnico, digamos que es la institución que trabaja para todo este sistema. Esto es también para ustedes y esto quisiera que lo tomaran muy en cuenta, y que trabaja para ustedes recopilando, integrando, generando toda la información sobre cambio climático en nuestro país y en el mundo, pero sobre todo en nuestro país, para que se puedan tomar decisiones, para que se sepa cómo estamos en cada uno de los temas y tengan elementos científicos, técnicos, para tomar decisiones. La que sigue, por favor. Esto es una teoría del cambio, no me voy a meter mucho, pero ha sido la metodología que decidimos utilizar para la evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático, donde básicamente lo que evaluamos es las medidas de adaptación y de mitigación. La que sigue. La primera evaluación, se los quiero dar rápidamente como antecedente. La primera evaluación la entregamos el año pasado. De hecho, creo que incluso fue en esta misma sala donde entregamos la primera evaluación que hicimos. Como era la primera vez que se hacía, quisimos analizar los principales instrumentos que tenemos en nuestro país para financiar la política de cambio climático. Como se dice muchas veces, siguiendo el dinero, aunque no fuéramos a auditar nada, pero vemos cómo están dando las prioridades. Entonces, analizamos 2 instrumentos: el anexo transversal de cambio climático, que anualmente se elabora, y el Programa Especial de Cambio Climático, que tiene una periodicidad de 6 años, es por administración. Y los analizamos porque allí se definían cuáles eran los proyectos que se estaban llevando a cabo en el país. Seguramente ustedes escucharon muchas veces que se hablaba de que México se habían asignado 43,000 millones de pesos para cambio climático. Entonces, pues esto hacía parecer que estaba todo específicamente para ello. Y no es exactamente así, no es directamente así. El anexo transversal lo que hace es de todos los proyectos que hay en la Administración Pública Federal, veía cuáles le parecía que eran de cambio climático y entonces sumaba cuánto se le estaba dando a ese proyecto. Entonces, nosotros lo que analizamos fue ver si efectivamente el diseño era adecuado para saber que estábamos trabajando hacia cambio climático y cómo se llevaba el proceso para asegurarnos que iban a cumplir objetivos de cambio climático. El Programa Especial de Cambio Climático estaba un poco más enfocado, se creaban los programas de cada secretaría para que fuera transversal cómo se realizaba.
pero cuando hicimos también el análisis de estos dos, los resultados que encontramos, la que sigue, por favor, los resultados que encontramos es que había una gran descoordinación entre los dos instrumentos que teníamos. Lo que encontramos es que el anexo transversal incluso tomaba como proyectos de cambio climático proyectos que emitían mucho más de lo que podían hacer, proyectos que casi iban en contra. Y era solamente porque el nombre les sonaba, no había criterios. Aquí no había una cosa de culpabilidad, ni siquiera encontramos que hubiera mala fe. El problema es que había un gran desconocimiento de qué era lo que se tenía que hacer. Trabajamos mucho con Hacienda, de hecho, el último anexo transversal estuvimos trabajándolo con ellos, estableciendo los criterios de cambio climático, cómo identificar cuáles proyectos efectivamente están abonando a acciones de adaptación o acciones de mitigación de emisiones. Entonces, hicimos sobre todo muchas recomendaciones para ligarlo con el PEC, que resulta que no había ninguna coordinación entre los dos grandes instrumentos. El PEC se quedó sin dinero para hacer muchas cosas, el anexo transversal estaba financiando proyectos que no tenían que ver con cambio climático. En fin, era una cuestión que creo que fue muy, muy útil la evaluación. Y en este sentido se los comento porque es a través de la Cámara de Senadores y Diputados que después se puede hacer que las recomendaciones se sigan. Y en este caso lo tomaron, hablaron con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, se habló con el Sistema General para decirles que era necesario que hubiera una coordinación de acciones que se basaran en el conocimiento, además en entender cuáles eran las actividades que se tenían que llevar a cabo para poderlas coordinar. Entonces, pues fue una evaluación fuerte, digamos, porque al principio no se entendía, al principio pues pensaban que estábamos en contra de ellos, de Hacienda, todo esto. Tuvimos que trabajarlo mucho y nos parece que fue un aprendizaje que se los quiero transmitir porque fue muy constructivo. Logramos realmente el que se cambiaran procedimientos, el que empecemos a hacer estas ligas que nos hacen que sea mucho más útil nuestro trabajo, que es lo que todos queremos, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, me voy rápidamente a nuestra evaluación 2018. Nos tocaba hacer una evaluación ahora a nivel de los instrumentos que tenemos a nivel subnacional. Lo que hicimos, como era muy difícil y menos en los meses que quedaban, hacer una evaluación de los 32 estados de la República, hicimos una evaluación general de los instrumentos que tienen y ya nos metimos en particular a algunas medidas que son muy relevantes para cambio climático a nivel federal, estatal y municipal, que deben de tener una liga y una congruencia. Entonces, podemos ir a la siguiente, por favor. Seleccionamos 6 estados, como vieron ustedes ahí, que están distribuidos en las distintas regiones. ¿Quieres regresar tantito porque no se los? Están distribuidos en las distintas regiones. En cada uno de los estados, en Nuevo León, Sinaloa, Veracruz, Yucatán, Jalisco, el Estado de México, lo que escogimos 6 municipios. 6 municipios que fueron seleccionados con base a su nivel de desarrollo, a si son rurales o urbanos, y que pudieran tener esta evaluación o alguna utilidad. La que sigue, por favor. Entonces, de los 6 estados seleccionados, pues que representan el 35.6% de la población nacional, de estos 18 millones, digamos, se encuentran en una situación de pobreza y el 6.5%, 2.8 millones, en pobreza extrema. Este fue el universo con el que trabajamos. Lo primero que tratamos de ver en esta evaluación, a diferencia de los instrumentos que hicimos en la otra, era ver si tenemos capacidades para enfrentar el cambio climático. Lo que sigue. Y con esto, pues empezamos a ver con cada uno de los estados, hicimos reuniones con los estados. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que aunque sabían los otros estados y muchos municipios que íbamos a trabajar con esos 6 y con estos municipios, muchos nos pidieron que de todas maneras los invitáramos a las reuniones que hacíamos para poder aprender y conocer. Entonces tuvimos una gran asistencia a las reuniones que teníamos con los estados, de muchos más estados, y que estuvieron viniendo. Y realmente lo que teníamos que identificar a nivel subnacional era qué capacidades tenemos, cuáles existen ya,
tanto en términos de instrumentos legales como de las capacidades sociales y de las distintas autoridades para llevar a cabo acciones de mitigación y de adaptación. Al revisar cuáles son las capacidades, esta presentación se las voy a dejar porque trae muchas cosas y yo prefiero que podamos preguntar e intercambiar un poco si ustedes tienen tiempo, pero vimos las actividades, las áreas prioritarias especificadas por la Convención de Cambio Climático, en los cuales se tiene que asegurar que haya una capacidad a nivel de autoridades subnacionales para llevar a cabo las acciones necesarias. La que sigue, por favor. Aquí esto, bueno, se ve muy poco, pero encontramos que había 29 estados que tenían, estas son las 6 regiones, pero están todos los estados de cada una, que tenían una ley general de cambio climático. Encontramos que había menos que tenían un programa, encontramos que había algunas que tenían una identificación de los riesgos con respecto al clima, pero aquí tenemos un gran problema que esperamos solucionarlo con el Atlas de Cambio Climático, de vulnerabilidad al cambio climático, que ya ojalá que tengamos oportunidad de que nos inviten un día que se los presentemos, porque nos parece que es muy interesante, porque tiene que delinear las políticas de protección a muchos de los estados y municipios. Y en este caso nos dimos cuenta que hay una gran confusión entre qué es protección civil y qué es vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, la que sigue, por favor. Sabemos que en términos de mitigación de emisiones, porque la palabra mitigación en español quiere decir otras cosas también, de disminuir todo esto. En cierto sentido, el espíritu es el mismo, pero en este caso es reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de otro tipo de compuestos que producen un calentamiento en la atmósfera. Nuestro país se comprometió a hacer reducciones en algunos puntos clave que fueron los que decidimos analizar en los estados. Nos fuimos hacia transporte, que es donde más emisiones tenemos en todo el país y que tiene una competencia estatal. Nos fuimos hacia generación eléctrica, a ver cómo se estaba haciendo la generación eléctrica en los distintos estados y municipios, que eso tiene una competencia federal. Y vimos también cómo se están manejando los residuos, que también producen emisiones, y emisiones con mucho más potencial de calentamiento, porque es con el metano, entonces, que tiene una atribución municipal. Analizamos esos 3: transporte, generación de energía eléctrica y residuos. Y también analizamos cuáles son las medidas en materia de adaptación. En materia de adaptación de la sociedad, cómo se está organizando la sociedad ante eventos climáticos que le afectan, cómo se puede implementar la adaptación basada en ecosistemas. Esto es algo muy importante que tenemos. En nuestro país tenemos una gran riqueza natural que no solamente es útil en términos de alimentación, de materias primas, de un paisaje, de recreación. Es muy útil también en términos de protección porque ayuda contra los efectos de la contaminación, protege contra muchos de los efectos que se están viendo en cambio climático. Por ejemplo, todas las costas, los humedales, los manglares, son elementos muy importantes de protección para la población. Entonces, la adaptación basada en ecosistemas implica el reconocer cuáles son las riquezas en cada uno de los municipios, de las localidades donde estamos, y cómo les puede ayudar en términos de todos estos puntos de soberanía alimentaria frente a cambios en el ambiente. Y eso también se ve. Y también una de las cosas que observamos es la adaptación de la infraestructura estratégica. Tenemos no solamente que observar a las poblaciones, a los ecosistemas, sino también a la infraestructura que estamos construyendo, qué tanto se está realmente haciendo con una visión de lo que va a pasar en el país. Si en este momento nos ponemos a construir en un sitio que es inundable, que está en una zona muy susceptible a huracanes, o en una zona que está, con deslaves, con otro tipo de problemas, tenemos que tomar en cuenta, no es que no se pueda hacer, pero tenemos que tomarlo en cuenta y hacerlo en consecuencia. La que sigue, por favor.
Entonces, bueno, hicimos un análisis de todos los instrumentos de política. En ellos, pues, tenemos toda la información, que es uno de los, y esa es otra cosa que les quiero hacer notar, uno de los principales problemas que se tiene para cualquier evaluación en este país, casi en cualquier tema, es la carencia de información. Entonces, en ese sentido, otro de lo que hemos estado haciendo en el INEC es la generación de instrumentos como páginas. Tenemos una página de país que está a disposición de todo el Sistema Nacional de Cambio Climático. Por tanto, a ustedes se las ponemos a su disposición para lo que quieran poner ahí sobre este tema, en donde concentramos información validada, que sepamos que es cierta, que está ya comprobada y todo, para que puedan tenerla. Y también tenemos páginas educativas, como una que hicimos con el MIDE, con el Museo Interactivo de Economía, que se llama El Cambio Climático de Frente, todo junto, y después les pasamos las ligas. Creo que es muy interesante que lo vean, y que ese es básicamente educativo, porque en cambio climático, como en casi, bueno, como es indispensable, como en muchas otras áreas, sobre todo de ambiente, que lo que se tenga sea conocimiento. Si no tenemos conocimiento, nuestras acciones no necesariamente van a ser lo útiles ni lo efectivas que pensemos. Entonces, bueno, las etapas para el análisis fue conseguir información, que fue muy difícil, y esperamos que después de esto ya la tengamos en la página. Y bueno, y después hacer los análisis de las distintas fases. La que sigue, por favor. Vimos los instrumentos susceptibles de revisión en materia de mitigación. Analizamos todos los instrumentos, tanto normativos a nivel federal, estatal y municipal, sobre estos puntos que les comenté. La que sigue. Vimos también en materia municipal, son distintos a los que encontramos en otros sitios, y también nos dimos cuenta que los municipios tienen muy distintos instrumentos de actuación, si actúan a nivel, si son ciudades o si son municipios rurales. Por ejemplo, en Nuevo León encontramos una gran diferencia entre un municipio en el que está Monterrey, y que tiene un muy importante y muy avanzado sistema de manejo de residuos, pero que en todo el resto del estado no existe. E incluso es casi al contrario. Entonces, este tipo de desigualdades son las que tenemos en nuestro país en todos los ámbitos, pero que cuando las evaluamos y las vemos, tenemos que actuar para tratar de que esto sea más nivelado. La que sigue, por favor. Hicimos todo un recuento de los instrumentos de política de cambio climático, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Encontramos grandes carencias, encontramos algunos que los hicieron en algún momento cuando se les pidieron hace años, que no se han renovado, no se han hecho. Encontramos, en la que sigue, por favor, instrumentos de política municipal, que aquí esto, aunque quiero irme ya muy rápido, ya voy a terminar, pero esto quiero anotárselos porque es un fenómeno que estamos observando mucho y que vamos a seguir observando. Para cambio climático hay mucho dinero a nivel internacional. Hay muchas agencias internacionales que se van formando grupos y que vienen a ofrecer a los presidentes municipales, hacerles su plan, hacerles su programa. Y pues en ocasiones, y si tienen buena suerte, pueden ser buenas consultorías, pueden ser que lo hagan bien. Pero muchas veces lo que sucede es que vienen, consiguen que el presidente municipal pida la firma, ellos bajan los recursos, le toca un peso a la presidencia municipal o al municipio, vamos, porque lo hacen con una cosa así, y les hacen un programa que lo hicieron para algún otro lugar en el Caribe, en África, lo que sea, y ya tienen su programa municipal. Ahora ya no es tanto así. Fue así cuando lo encontramos al principio, cuando empezamos a revisarlo en la administración pasada, y entonces emitimos unos lineamientos de cómo deben de ser, que lo hagan con quien quieran, pero tienen que cumplir algunos elementos esenciales. Y el elemento más importante es que lo hagan con la comunidad.
No puede haber elementos de cambio climático, de adaptación, de mitigación, si la comunidad no está enterada, si no lo acepta, lo discute, lo decide y participa en ello. Si no está socializado, si la sociedad no está empoderada en este tipo de acciones, de nada sirve que se sigan decretando cosas. Y esto lo vimos muy claramente, que se ve en donde se hizo sin el concurso de la gente y en donde sí la gente está enterada y sabe qué es lo que está pasando, que es la mejor protección. La ignorancia es la vulnerabilidad más grande que tenemos frente a cambio climático y frente a muchos de los problemas ambientales. Entonces, en ese sentido, una de las cosas que vimos ahora es que sí ha avanzado el conocimiento en muchos sitios, pero todavía necesitamos meter mucho más en este aspecto. La que sigue, por favor. Entonces, la evaluación de 2018, fuimos a todos lados. No digo fuimos, yo fui a algunos, pero aquí mis colegas son los que se fueron a todititos, para hablar con la gente, para estar seguros de qué se sabe, qué se entiende, para invitarlos incluso a los programas en línea que tenemos donde se explica qué es cambio climático, mitigación, adaptación y todo esto. La que sigue, por favor. Y pues lo que encontramos, ya muy grandes rasgos, los insumos que tuvimos en la comisión para poder evaluar esto, pues fueron que en términos de energía eléctrica, no tenemos, se basan más en cuestiones de reducción de la demanda, que es correcto, pero no tanto en cambios en la matriz. Pensamos que es una gran oportunidad que tenemos. Cuando hablamos de las políticas de cambio climático, es muy importante el que reconozcamos no solamente los peligros, las vulnerabilidades que tenemos, sino las grandes oportunidades de reinventarnos, de rehacer muchas de las actividades que estamos haciendo ahora, pero hacerlas bien, con la tecnología más adecuada, más moderna, que incluso es más costeable que hacerlo de la manera tradicional en el mediano y largo plazo. Encontramos, por ejemplo, que no se siguen tanto las consideraciones vinculadas a eficiencia energética, a energías renovables, a cogeneración, como se podría seguir con el conocimiento que ya se tiene. Y también, bueno, que tenemos hojas de ruta para que esto se haga y que la evaluación de la energía eléctrica, a pesar de ser un asunto federal y que se tienen todos los conocimientos para hacerlo, no tiene todavía la suficiente integración transversal entre las secretarías para hacerlo, y es de las cosas que ustedes también pueden impulsar mucho, esta transversalidad en las políticas, que haga mucha sinergia con los objetivos de cada quien. La que sigue, por favor. En la segunda, la de transporte, que es una atribución estatal, encontramos, para nuestra sorpresa, que prácticamente ninguno tiene planes de transporte. Se van haciendo proyectos aislados de que se ocurre de pronto, por algún motivo, un magnífico autobús que ahora va a salir, un RTP en tal sitio, y de pronto en otro que hay algún tren ligero, que están bien en sí mismos, pero no están pensados de manera integral, no están pensados para que tengan que ver con el ahorro de energía, con los residuos, en fin, con toda la vida de las ciudades, o incluso la conexión entre los diferentes municipios. Necesitamos impulsar muchísimo más a nivel estatal que se hagan programas integrales de transporte, porque eso, además de que económicamente es mucho más eficiente, es mucho más eficaz en términos ambientales y en términos sociales, de cubrir efectivamente las necesidades de movilidad de la sociedad. La que sigue, por favor. También en la evaluación de residuos, que es a nivel municipal, pues tal vez es donde encontramos el panorama más preocupante. Encontramos que existen grandes pendientes en términos normativos y que se deben de revisar. Encontramos con que, por ejemplo, para hablar de la relación entre sector privado, sector público, hay algunas industrias que requerirían tener como materia prima muchos de los residuos que se tienen, sobre todo en términos de metales, en términos de chatarra, por ejemplo, de los coches que hay y todo esto, que sabemos que hay grandes
grandes sitios por todos lados, y esto legalmente no se puede pasar de un estado a otro. Entonces empieza a ocurrir que vienen compañías chinas a cada municipio, les compran esto baratísimo, porque además realmente se necesita deshacerse de eso, y se lo llevan. Sin embargo, los industriales en México no pueden pasarlo de un estado a otro, porque como por el régimen que hay de manejo de residuos, entonces no pueden pasarlo de un estado a otro porque es ilegal. Entonces es absurdo que no puedan usar una materia prima dentro del propio país. Hay varias cosas que se deben de revisar, pero a nivel legislativo. Pero sobre todo, una de las cuestiones que se requiere más es la capacitación en los estados de qué hacer con esto. Hay una gran problemática entre las intermunicipalidades, porque muchas veces les saldría mucho mejor trabajar conjuntamente para los residuos, y sin embargo es un gran problema en términos económicos y de asignación presupuestal el que lo trabajen así. Eso también se debe de revisar, porque estamos haciendo muy ineficientes una serie de medidas que, si se hacen en conjunto, serían mucho mejores. La que sigue, por favor. En adaptación, bueno, permanece un enfoque reactivo, no se acaba de entender qué es la adaptación. Estamos propiciando el que se conozca que la vulnerabilidad al cambio climático está en otra escala de tiempo, que no se contradice, se complementa con tener acciones de protección civil, pero que tiene que ir un poco más allá en la visión de si ya sabemos que una zona se inunda cada vez, ¿para qué programamos ahí tener infraestructura estratégica, o tener ahí el agua, o tener cosas que no tiene, que van a perjudicar en el primer momento? Tenemos que ver con una estrategia de mayor alcance y que no sea solo reactiva. Y en esto también tienen que ver cuestiones legislativas, porque todas las cuestiones de protección civil, cuando el FOPREDEN y cuando dan fondos para restauración, por cuestiones que cubrían más aspectos de corrupción y todo esto, exigen que se construya otra vez en el mismo lugar, de la misma forma donde estaba, cuando a veces ya se vio que ahí no puede estar y que no debe de ser. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas que tienen que ver con mucho de lo que se puede hacer para la adaptación. La que sigue, por favor. Hay muchas otras cosas que espero que las vean en esto. En capacidades tenemos una gran deuda con los municipios, y creo que tenemos que trabajarlo desde todas las instancias. La que sigue, por favor. Aquí finalmente tenemos dos posibilidades. Esto es un esquema ya conocido del IPCC, en donde del lado derecho tenemos el mundo actual, con una serie de presiones, entre las cuales está el cambio climático, pero están muchas otras. Tenemos del otro lado los futuros posibles, en donde hay un mundo, mundos con alta resiliencia, con una buena organización, con menos riesgos, y hay unos con mucho riesgo y muy baja resiliencia y con muchos problemas. Y en medio, es una cosa que a mí me gusta mucho señalar, está el espacio de la política pública, y que es precisamente el espacio de oportunidad, que es en donde se toman las decisiones. Lo que está en medio son los puntos en donde depende, si tomamos una decisión u otra, hacia dónde nos podemos ir, hacia el mundo probable que está bien, o hacia los otros. Y en ese sentido es que nosotros queremos llamar mucho la atención a las comisiones del Congreso y todo esto, que en ese espacio es en donde nos toca actuar ahora, y tenemos la posibilidad de marcar las trayectorias de hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora. Le doy la bienvenida a la senadora Freida Maribel Villegas, que acaba de llegar, al senador Ricardo Velázquez Mesa, a la senadora Angélica García Arrieta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. También le doy la bienvenida a la consejera, una de las 6 consejeras de lo que acabamos de escuchar, a Luisa Manzanares. Muchas gracias por acompañarnos. No podemos estar más de acuerdo con lo que usted acaba de presentarnos.
Sabemos que en 30 minutos es muy difícil explicar tanta información, pero también reconocemos que aquí en el Senado y en general nosotros como senadores tenemos una responsabilidad para con el medio ambiente y no podemos estar más de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Vamos a revisar las áreas de oportunidad. Este es el espacio de la política, como usted lo acaba de presentar, pues es un área de oportunidad. Y le puedo asegurar, porque creo que hablo a nombre de todos los miembros de la comisión, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para mejorar el marco regulatorio y para estar en ese mundo posible que salió en la última lámina de lo que usted acaba de explicarnos. Y vamos a ayudar a que estos dos informes, porque la información es muy importante para poder saber dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, el informe del anexo transversal del cambio climático y el programa especial de cambio climático, el PEC, los vamos a tratar de coordinar y que haya más conocimiento y que haya más socialización, como usted dice, de toda esta información. No sé si algún senador tenga alguna pregunta o senadora Silvana Beltrones. Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, felicidades y muchas gracias por esta presentación. Y con el comentario que yo me quedaría es que creo que debemos de aprovechar la coyuntura en que se está creando el nuevo Plan Nacional de Desarrollo para entonces poder hacer las gestiones correspondientes que podríamos ser como Comisión de Medio Ambiente. Será una propuesta a lo mejor realizar un exhorto con las recomendaciones que están integradas en este documento que está muy completo, que nos hizo el favor de entregarnos, para pedir que todas estas medidas de mitigación y aprovechamientos de energías pues puedan ser parte del nuevo plan, para que sean un compromiso de este sexenio y también de nosotros como legislatura el estar comprometidos con el medio ambiente. Yo creo que pues todos queremos que nos dieras recomendaciones específicas de nuestra región y de nuestros estados, sobre todo que se pongan al día y que tengan políticas públicas que correspondan a las que ya han estado trabajando, para que todos podríamos estar en la misma línea y también poder dar nuestras recomendaciones que se pudieran bajar tal vez a congresos locales, en donde también pudieran adaptarse según la región estas nuevas energías. Entonces, más bien es una petición, más que una pregunta. Podríamos organizar juntos talleres regionales, ¿no? Con legisladores y todo esto, para que vean. Pues felicitarla, doctora, bienvenida, y aunando un poco lo que comenta la compañera senadora Silvana, precisamente lo que traemos en este nuevo gobierno es que el plan de desarrollo está enfocado precisamente en el cumplimiento de los ODS y obviamente porque también el año pasado, que se hizo por decreto presidencial en abril del año pasado en el foro internacional aquí de la CEPAL, de que los planes de desarrollo de gobierno deben de estar encaminados y enfocados y basados en los ODS, y creo que este nuevo gobierno pues estará enfocado en eso, y nosotros como senadores debemos de apoyar, y sobre todo mucho las cuestiones de la problemática ambiental son los recursos, aunque usted bien decía que hay recursos internacionales para la cuestión del cambio climático, pero muchas veces no bajan a las comunidades donde realmente persiste el problema. Nosotros nos tendríamos que encargar, junto con nuestros diputados federales, de ver y vigilar que este recurso baje y fiscalizarlo, de que realmente sea aplicado para lo cual pues fue aprobado, ¿no? Nosotros aquí estaremos pues en las mejores de las intenciones de que esos recursos también fortalezcan a las instituciones como la cual usted representa, para que sigan este tipo de investigaciones que pues ustedes los expertos, en base a eso nosotros nos damos cuenta dónde están las áreas de oportunidades y dónde poder seguir trabajando. ¿Es cuánto?
Solamente una cuestión que creo que también es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo con las senadoras. Muchas gracias. Hay una cuestión con los recursos. Efectivamente hacen falta, pero siempre van a hacer falta y siempre van a hacer más falta. También lo que nos hace falta es encontrar mecanismos para utilizarlos de manera coordinada, que los recursos puedan, y sobre todo en temas como cambio climático y ambiente en general, las sinergias son importantísimas. Si logramos que haya recursos concurrentes para proyectos que sean integrales, incluso podemos aprovecharlos mucho mejor, porque la coordinación realmente hace milagros en las cuestiones de la acción pública, porque se utilizan mucho mejor los recursos y de manera más eficiente. Entonces, yo creo que siempre cuando hablemos en términos de que se den los recursos, tendríamos que hacer un exhorto a que estos se usen de manera integral y coordinada para que sean más efectivos y que ataquen varios de los problemas que en general están interactuando, ¿no? Muchas gracias, senadora. Claro que sí. Va a usar el uso de la palabra Luisa Manzanares. La doctora. Gracias. Hola, bueno, muy buenos días, muchas gracias. Yo quisiera nada más como puntualizar algunas cosas de resultado de lo que presentó también la doctora Amparo, pero sintetizar algunos puntos que se me hacen muy importantes. Yo creo que los elementos de cambio climático deben de estar ya en la vida, en el quehacer diario de los 3 niveles de gobierno, porque si no, yo creo que no vamos a poder tener mucho éxito en los compromisos que tenemos. En esto, el papel del liderazgo que deben de tomar los gobernadores, los presidentes municipales, hasta el mismo Ejecutivo Federal, es muy importante, porque si no tenemos estos liderazgos, difícilmente luego eso se transmite hacia abajo. Es como un sistema de gestión. Si la alta gerencia no está comprometida, difícilmente se cumplen los objetivos, ¿no? Entonces, pero también con el involucramiento de la sociedad, como bien dijo la doctora Amparo, porque es un tema de todos, no nada más es de las autoridades. Entonces, creo que eso es bien importante y es uno de los hallazgos que vimos aquí, que debemos de fortalecer. Hay muchos instrumentos que la Ley General de Cambio Climático ya nos da, como la SIC, como el SINAC. En el SINAC ustedes como Cámara, como Comisión están involucrados y creo que hay que fortalecerlos, pero igual a nivel estatal y municipal tienen los planes de cambio climático, etcétera. Sin embargo, yo creo que un poco de lo que hace falta es la capacidad de las autoridades para poder generar buenas acciones incluidas ahí. Eso es muy importante. Si la gente es muy bien capacitada, va a poder tomar buenas decisiones. Entonces eso es muy importante. Y la parte del fortalecimiento de estos planes, un elemento que también tenemos que tener en cuenta es la parte del monitoreo, reporte y verificación de las acciones. Porque si no sabemos la efectividad de lo que estamos planteando y si tuvieron éxito o no tuvieron éxito, y vamos a seguir poniendo las mismas acciones, pero no sabemos el efecto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa de llamar la atención es el entusiasmo con que los estados y municipios participaron. Es de verdad sorpresivo, pero además con un gusto que lo recibimos, ¿no? Creo que quieren hacer las cosas y estamos como en la mejor disposición de hacer esa como guía. El INEC tiene ese papel y lo está haciendo, están haciendo muchas cosas muy buenas para poder tener un conocimiento homogéneo en todos los niveles y de ahí partir. Entonces, esto es lo que quería yo como expresar para que, de acuerdo a lo que fuimos sacando en la evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora. Estamos de acuerdo con usted. La información es poder y mientras más información tengamos, creo que vamos a generar mejores políticas públicas y mejores leyes en este país. Le concedemos el uso de la palabra a la senadora Eva Eugenia Galaz. Muchas gracias. Buenos días.
Muy interesante su ponencia, doctora. Me pregunto qué tanta sinergia o comunicación ha tenido con la Secretaría de Educación. ¿Se ha bajado algo de esto a las escuelas, sobre todo a las escuelas primarias? Porque los niños más chiquitos son los más obedientes y llegan a poner orden a su casa cuando lo vieron en la escuela y viceversa. Pues es una de las atribuciones que tenemos por ley, y tengo que decir que hemos trabajado en ella, pero no en la parte formal, que es en la que quisiéramos ahora sí poder avanzar. No se pudo, en la administración pasada hubo muchos problemas con en toda la parte de la SEP, fue muy difícil hacer esa relación, pero sin embargo establecimos una relación muy importante con UNICEF, que es el primer país de América Latina con el que trabaja cuestiones de cambio climático, y hicimos talleres con niños de primarias y de secundarias, por ejemplo en Tabasco, hicimos también algunas acciones en Sonora, estuvimos haciendo, pero sobre todo lo que generamos fue material, y también trabajamos con profesores y con educadores. Si ustedes se meten a nuestra página, que se llama esta que les decía, el cambio climático de frente, está la otra que es la página de país de cambio climático, que también les pasaremos la liga, pero esta otra que es básicamente educativa, tenemos incluso una sala que hicimos junto con el Museo Interactivo de Economía, y lo que pusimos fueron hicimos exposiciones descargables, que en los municipios las puedan bajar, imprimir y hacer sus exposiciones, porque no nos da ni la vida, ni el presupuesto, ni la gente para ir a todos lados, pero entonces decidimos mandarles cosas que fueran de buena calidad, que fueran atractivas, que estuvieran bien puestas, para que las puedan poner y que se vayan interesando en los temas. Que necesitamos fortalecer mucho más a nivel de educación. Sí tuvimos trabajo, tuvimos algún acercamiento, pero esperamos ahora tenerlo mucho más en toda la parte formal para los libros de texto y todo esto. Bueno, existen los libros de texto, pero todavía perdón por la expresión, no respeto mucho el trabajo de que lo he hecho, pero todavía están como parches. O sea, todavía está como aislado de todo lo demás, todavía no se conecta con todo lo que es la vida de los niños, y coincido totalmente con usted. Ellos son los que van a vivir el cambio climático. Yo siempre les digo que para el 2050 mi agenda ya está llena, pero a los niños sí ellos son los que van a vivir todo esto, y lo tienen que aprender desde muy pronto. Sí. Señor presidente, me pregunto si pudiéramos trabajar con la Comisión de Educación aquí para hacer alguna petición, algo que involucre más a las dos ahorita en conjunto. No sé. Sí, yo creo que sí se puede. De hecho, les iba a platicar y se los platico de una vez. Hay una iniciativa de una reforma constitucional al artículo 3, en donde quieren incluir la palabra medio ambiente. Lo traen varias organizaciones. Hubo un foro en Chapultepec, EarthX, y salieron los acuerdos de Chapultepec, y en los acuerdos de Chapultepec salieron 5 compromisos. Y uno de los compromisos es incluir esa palabra, no solamente por ociosidad, sino para poner al medio ambiente en el centro, en el artículo 3 constitucional, y en el centro del debate público. Y de ahí trabajar hacia leyes secundarias para lo que usted está diciendo. Entonces yo creo que como comisión, si les interesa, podemos trabajar los 15 miembros y luego presentarlo al Pleno, y luego regresar a trabajar con la doctora María Amparo Martínez para que nos diga lo que opina. Si están de acuerdo, lo podemos trabajar. ¿No? Bueno, ¿nadie más quiere usar la palabra? Le reiteramos nuestro agradecimiento. Vamos a darle a los demás senadores, a los 128 senadores, la información que nos está dando. Lo vamos a remitir a la mesa directiva para hacérselos llegar. Y de esta manera damos cumplimiento al artículo 105 de la Ley General de Cambio Climático. La invitamos a permanecer. Si tiene algún otro compromiso, entendemos, y nosotros vamos a continuar con el orden del día. El punto 6
del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación de 5 proyectos de dictamen. ¿Se quiere ir? No, porque ya vi los temas y no voy a poder evitar estar callada, es que mejor me voy. Bueno. Gracias, doctora. Mucha suerte, son buenos temas. Qué Muchas bueno. gracias. Les agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, doctora. Solicito a la secretaria Saldaña que dé lectura a los títulos de estos dictámenes. Doy lectura. Dictamen 6.1. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización a los proyectos denominados Los Cardones, que se pretenden realizar en el área natural protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina Don Diego, en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del Océano Pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur, presentado por el senador Víctor Manuel Castro Cosío del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Todos? Sí. 6.2. Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se requiere que el Senado de la República forme parte activa del grupo de trabajo e investigación que analizará la situación del ordenamiento ambiental y regulación de actividades económicas en la zona de salvaguarda del Golfo de California, Península de Baja California y Pacífico Sudcaliforniano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2016, presentada por la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 6.3. Dictamen por el que se desechan 159 proposiciones con punto de acuerdo presentadas por la anterior y por esta legislatura, por haberse quedado sin materia por el transcurso del tiempo. 6.4. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos, por el que se desechan 2 iniciativas presentadas por la 63 legislatura. 6.5. Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos. Primera, por el que se desechan 13 iniciativas presentadas por las 62 y 63 legislaturas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretaria. Cabe mencionar que los proyectos de dictamen fueron distribuidos con antelación junto con la convocatoria a la presente reunión, así como que sus resolutivos fueron consensados en una reunión previa de la Secretaría Técnica a la que fueron convocados los asesores de las senadoras y senadores integrantes de esta comisión. Solicito a la senadora secretaria que consulte si se omite la lectura de los puntos resolutivos. Consulto a las senadoras y senadores presentes si se autoriza que se omita la lectura de los resolutivos de los proyectos de dictamen. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Sí se autoriza que se omitan por unanimidad la lectura de los resolutivos de los proyectos de dictamen, presidente. Bueno, me gustaría comentarles que los primeros 2 proyectos de dictamen a puntos de acuerdo fueron solicitados por el senador Víctor Castro y la senadora Alejandra León, respectivamente, en la primera reunión ordinaria de esta comisión. Asimismo, el resto de estos proyectos de dictamen proponen desechar puntos de acuerdo e iniciativas heredadas como rezago de la legislatura pasada. Algunas de estas propuestas tienen hasta 4 años de antigüedad, ese es el rezago, que abordan problemáticas que han cambiado con el tiempo y que han dejado de estar vigentes en la actualidad. Asimismo,
no podemos perder de vista que la pluralidad política representada en el Pleno del Senado, así como las agendas legislativas de los senadores y grupos parlamentarios en esta legislatura, han cambiado. Por ello, la mayoría de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores han adoptado el criterio de desechar los temas pendientes de legislaturas anteriores, no solo para abatir el rezago, sino también para dar prioridad a los proyectos presentados por los senadores de esta legislatura. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que algún senador tenga interés de volver a presentar alguno de estos temas, la Secretaría Técnica está disponible para apoyarlos en la elaboración de nuevas iniciativas con datos actualizados y acordes a la realidad actual de nuestro país. Incluso podemos presentarlos como proyectos en conjunto por parte de los senadores integrantes de esta comisión legislativa, como lo que acabo de comentar del artículo 3 constitucional, junto con las sociedades civiles que presentaron esa propuesta. Para hacer más eficiente la votación, propongo que los dictámenes sobre los cuales no hay comentarios sean votados en conjunto y si algún senador o senadora tiene algún comentario a algún asunto en particular, sea votado por separado. Si están de acuerdo, solicito a la secretaria que tome nota de las senadoras y senadores que tengan comentarios a algún dictamen. Sí, adelante. Obviamente en el 6.2, que es el que presentamos en el Pleno y que la mesa de trabajo por los senadores que conformamos y colindamos con el Golfo de California por la problemática que subsiste y sobre todo el embargo comercial que nos tiene Estados Unidos a los productos que salen del Golfo de California, el cual pues todas las cooperativas, pescadores ribereños, etcétera, pues están enseñándonos a nosotros y exponiéndonos más que nada toda esta situación y que la estamos nosotros viviendo en nuestros estados. Que quedara conformada ya oficialmente esta mesa de trabajo con los senadores que conformamos el Golfo de California, los cuales pues voy a dar lectura para que quede asentada en el acta de quiénes somos los senadores que estaríamos conformando esta mesa de trabajo y que nos daríamos a la tarea de ir invitando y coordinándonos con las autoridades, sobre todo federales, porque es un tema de índole federal en su totalidad y en su momento lo iremos trabajando y bajando a las comunidades aledañas al Golfo de California, que son los que tienen este impacto no solamente ambiental, sino un impacto social y económico. Y que, pues bueno, daría lectura, son los senadores por Baja California, su servidora Alejandra del Carmen León Gastelum, el senador de Baja California Jaime Bonilla Valdés, la senadora de Baja California Gina Andrea Cruz, la senadora de Baja California Sur, senadora Jesús Lucía Trasviña, integrante también de esta comisión, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, el senador Ricardo Velázquez Mesa, suplente del senador Víctor Manuel Castro Cosío, ya hoy con licencia. Por Sonora tenemos al senador Arturo Burs Greenfield, a la senadora Lili Telles, a la senadora Silvana Beltrones Sánchez, integrante también de esta comisión. Por Sinaloa, a la senadora Imelda Castro, al senador Rubén Rocha Moya y al senador Mario Zamora Gastelum. Seríamos los 12 senadores que yo solicito que estemos integrados y que ya está consensado con este grupo de senadores para poder iniciar nosotros formalmente con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente cuando se requiera, iniciar los trabajos de todo lo que conlleva el manejo sustentable del Golfo de California y verlo con las autoridades competentes. Pues esta sería mi participación y mi propuesta hacia este punto del dictamen para que
nos apoyen en la conformación de este equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Tomamos nota y, si me permiten, no están aquí todos los senadores, a mí me gustaría también formar parte de la comisión como presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Ahora creo que lo que tenemos que esperar nada más es a que se vote en el Pleno, pero vamos a proceder y yo creo que puede quedar eso. Gracias, presidente. Solo para comentar sobre el 6.1 que presentó el senador Víctor Manuel Castro. Por ahí, si se recordarán del tema, una servidora se sumó al punto de acuerdo con el senador y de hecho hay en esta comisión una iniciativa que presentamos sobre el mismo punto, y es que Baja California Sur, que es uno de los estados más con menos agua, más desérticos del país, su única fuente de abastecimiento de las zonas hídricas es la Sierra de la Laguna, y es donde se está pidiendo que se abra minería a cielo abierto, donde se están pidiendo estos proyectos, y pues lógicamente nosotros estamos porque nuestro estado siga con la vocación que tiene, que es turística. Fuimos bendecidos por la naturaleza, como muchos otros, por mares preciosos, por playas incomparables. Entonces, pues nosotros queremos seguirle apostando a la bondad de la actividad del turismo y no queremos poner en riesgo la única parte que tenemos que abastece de agua a nuestro estado. Entonces, nada más hacerles este comentario y pedirles pues su respaldo para el punto. Sí. Sí, yo quería… Presidente, si me permites, antes de que tomes la palabra, yo lo que quisiera proponerles a todos los integrantes de la comisión es que todos estemos sumados en estos trabajos, que todos aportemos algo, como bien lo dice la compañera. Algunos tenemos mantos acuíferos, algunos tenemos todavía un cielo totalmente limpio, entonces que todos, en la medida del conocimiento que tenemos de la República Mexicana, hagamos nuestras aportaciones y que no solo sea un pequeño grupo o un subgrupo de esta comisión, sino que realmente, si el dictamen lo suscribimos todos, creo que va a tener más peso, más fortaleza. Sería mi petición. Le damos el uso de la palabra a la senadora de León. Bueno, realmente en la cuestión de lo del Golfo de California, no estamos nosotros omitiendo que haya recomendaciones por parte de la Comisión de Medio Ambiente, donde obviamente estarán representados por nuestro presidente de la comisión. Sin embargo, como es un trabajo que vamos a bajar a nuestras propias comunidades, a nuestros estados, que somos los que conocemos de esta situación del Golfo de California, sí estamos nosotros solicitando que la mesa de trabajo núcleo sea conformado por los senadores que tenemos, que conformamos el Estado, sin demeritar y sin, obviamente estamos respaldados por la comisión, no es una comisión aparte, es un grupo de trabajo que tenemos que estar nosotros realmente haciendo la función de ir a las comunidades, de hacer los foros correspondientes en nuestras comunidades, atender a nuestros pescadores, atender a toda la parte económica y social de nuestros estados, que obviamente es nuestro trabajo. Y las recomendaciones las vamos a aceptar nosotros vamos a estar exponiendo dentro de la Comisión de Medio Ambiente los resultados de esta mesa de trabajo, para que ahí se den las recomendaciones, pero obviamente pues va a ser imposible que toda la Comisión de Medio Ambiente estén bajando a los estados, haciendo el trabajo que la mesa de trabajo va a tener que realizar en la práctica, sí, ya en la práctica. Obviamente somos una mesa de trabajo integrados a la comisión, donde se estará presentando los resultados, los avances, y estaremos aceptando las recomendaciones de los integrantes de esta comisión. Por eso y es un acuerdo también de los miembros de este grupo de trabajo, de los senadores de estos estados, que nosotros seamos el núcleo de esa mesa de trabajo,
porque sabemos la problemática de nuestros estados, ¿no? Y estar informando a la comisión sobre estos avances, por eso estará integrado nuestro presidente de la comisión, ¿sí? Es Juan. Muchas gracias a las dos por su participación. Adelante. Tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Velázquez. Sí, buenos días. Me quiero sumar yo a la petición que hace la senadora Saldaña, un servidor al ser del estado de Baja California Sur. La preocupación que se tiene en nuestra entidad sobre las minerías tóxicas que ha explicado de manera correcta la senadora Saldaña es para la ciudadanía surcaliforniana algo muy importante que ustedes como parte de esta comisión puedan apoyar a este punto, al 6.1, que estará por votarse. Creo que el Senado de la República, al ser el responsable de legislar, de modificar y crear leyes, creo que debemos de pasar del discurso a los hechos. Tenemos que en esta aprobación estamos ya trabajando sobre ese punto. Les pediría de manera muy respetuosa el respaldo al punto 6.1. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Recogemos sus comentarios. Solamente para comentarles que el exhorto se le está haciendo a la mesa directiva, porque la mesa directiva es la que estaba conformando la mesa de trabajo. Entonces, en ese sentido va el punto de acuerdo y creo que ahí podemos participar todos, pero sí entender que se trata de una problemática local. Entonces, pero todos pueden participar, ¿no? Es como ahorita, cualquier senador puede entrar y participar con voz. Eso está en el reglamento y lo vamos a respetar. Bueno, continuamos. En consecuencia, solicito a la senadora secretaria que someta a votación la aprobación conjunta de los dictámenes sobre los cuales no hay comentarios. Por instrucciones del presidente se consulta si se aprueban los dictámenes sobre los cuales no ha habido alguna modificación o comentario en especial. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad, presidente, quedan aprobados los dictámenes sobre los cuales no hay comentario adicional. Muchas gracias. Nuestros primeros dictámenes. Muchas gracias por su apoyo para la aprobación de estos dictámenes. Los primeros 3 dictámenes aprobados sobre puntos de acuerdo serán remitidos a la mesa directiva para que sean discutidos y, en su caso, aprobados en el Pleno del Senado. Los dictámenes sobre iniciativas serán remitidos a las comisiones de estudios legislativos y de estudios legislativos primera para que sean sometidos a consideración y, en su caso, aprobación de sus integrantes. En el apartado de asuntos generales tenemos la presentación de las memorias del primer foro de análisis sobre la política ambiental mexicana, celebrada el pasado 14 de noviembre aquí en el Senado de la República, en el Auditorio Octavio Paz. Además de ¿vas a presentarlo? ¿No? Bueno, está en la pantalla por si lo quieren ver y se los vamos a remitir a sus oficinas para que lo vean. Además de agradecer a los senadores que participaron como moderadores, así como a todos los que asistieron al foro, les comento que estas memorias cumplen y compilan todas las intervenciones de las personas que participaron, de los panelistas, que indudablemente van a servir para la comisión, para los trabajos de esta comisión y para quien quiera usarlos, van a estar en internet, los vamos a publicitar y los vamos a socializar. Este archivo también estará disponible no solamente de forma electrónica, sino vamos a mandar a imprimir algunos ejemplares. Por si quieren uno, por favor háganmelo saber.
Y solamente quiero decirles que me quedé muy contento con el foro. Creo que fue todo un éxito. Yo me lo comentó la senadora Beatriz Paredes y me da mucho orgullo comentarlo aquí. Ella ha sido legisladora en varias ocasiones y me dijo que le comentara a los miembros de la comisión que ella no había visto en todos los años que ha sido legisladora un foro tan bien organizado y también llevado a cabo. Y quiero darle las gracias también a Alejandra Senses, que nos ayudó con la organización, y a Óscar Révora, que están aquí sentados. Bueno, el punto número 2 de Asuntos Generales. El proyecto de opinión elaborada por la Secretaría Técnica en relación con una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud presentada por los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el 25 de octubre del presente año. Como recordarán, en nuestra primera reunión ordinaria, la senadora Delgadillo solicitó que la Junta Directiva de esta comisión pidiera la ampliación de turno para que la Comisión de Medio Ambiente participara en la dictaminación de esta iniciativa. Sin embargo, la mesa directiva del Senado únicamente nos la turnó para una opinión. Solamente comentarles. Para ello, la Secretaría Técnica elaboró esta opinión que ya fue enviada a todos sus asesores por correo electrónico para hacerla de su conocimiento y la vayan revisando para su eventual aprobación en la próxima reunión ordinaria. Pues debe ser enviada a la Comisión de Salud para que pueda ser tomada en cuenta en la elaboración del dictamen correspondiente. 3. El senador francés Dominique Théophile, representante de la isla de Guadalupe, se encuentra en México a fin de sostener reuniones con diversas autoridades, pues tiene el mandato del primer ministro francés de preparar una propuesta de Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la llegada masiva del problema del sargazo, que también lo tiene la isla de Guadalupe y que afecta a toda la región del Caribe. En el marco de esta visita, la Embajada de Francia en México me solicitó una reunión, la cual, por cuestiones de agenda, fue acordada para celebrarse el día de mañana a las 11 horas en el Senado. Los quiero invitar, por si me quieren acompañar, para recibir al senador francés y para platicar con él acerca de esta problemática. Están más que invitados. A las 11 de la mañana la podemos hacer en donde ustedes quieran. Si quieren, terminando, nos quedamos platicando y confirmamos lugar. Y la hora, pues 11 de la mañana. Un último, en asuntos generales, el punto 4, una invitación que fue fundada por el vicepresidente Al Gore el 14 al 16 de marzo de 2019 en Atlanta. No, es que está Hatsiri, que nos está ayudando en la comisión. Ella forma parte de esa fundación que ha trabajado en todo el mundo. Si quieren ir, están también más que invitados. Nada más hay que platicar con Hatsiri para hacer los registros. Estamos a tiempo. En Atlanta, en Estados Unidos. Y les haremos llegar a sus correos electrónicos los detalles de la invitación. Y quiero añadir una última cuestión. La senadora Lupita Saldaña ya lo comentó, pero quiero comentarles a ustedes, si están de acuerdo, que en la siguiente reunión dictaminemos la iniciativa de la senadora Lupita, que me lo había pedido. Ya no la pudimos meter en esta reunión, no la habíamos terminado de estudiar. Ya se está estudiando. Si quieren información, la Secretaría Técnica se las puede hacer llegar. Y nada más comentarles que también la senadora Trajina está interesada para que la podamos dictaminar en la siguiente reunión, si todos están de acuerdo. ¿Sí? ¿Cuándo va a ser la próxima? Está por
dice, el siguiente mes. Si se puede, lo hacemos antes de ir. Bueno, muchas gracias por su asistencia. Buenos días, que tengan un bonito día. Gracias. Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático aprobaron 5 dictámenes, entre los que destacan el dictamen por el que se desechan 159 proposiciones con punto de acuerdo presentadas en la 62ª y 63ª legislaturas por haberse quedado sin materia por el transcurso del tiempo. También destacan el dictamen a la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a negar cualquier autorización en el área natural protegida Sierra de la Laguna, así como el proyecto de minería submarina Don Diego en el Golfo de Ulloa, localizado en el litoral del Océano Pacífico, ambos en el estado de Baja California Sur. También el dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se requiere que el Senado de la República forme parte activa del grupo de trabajo e investigación que realizará la situación del ordenamiento